Buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre, Susana, a tus órdenes. Gracias. Pues cuéntanos qué explica la reciente depreciación del peso frente al dólar. Fíjate, yo creo que es muy interesante lo que acabas de decir, yo creo que aclarárselo a tu auditorio, porque como bien tú decías, no habíamos visto el 19.50 que vimos hoy desde el 2 de enero pasado. Sin embargo, la explicación de cómo llegamos a este nivel es totalmente diferente, ¿no? Si se recuerdan, a principio de año nosotros hubiéramos estimado que a lo mejor el tipo de cambio 19.50 tenía 2 pesos de esos 19.50, o sea, hubiéramos estado a 17.50, si no hubiéramos tenido los riesgos particulares a México que se presentaban en ese momento. En particular, si se acuerdan, en ese momento las expectativas del Tratado de Libre Comercio pues se veían bastante negativas, se hablaba mucho de que a lo mejor en enero el propio Trump se iba a salir del Tratado de Libre Comercio y eso hizo que se depreciara el tipo de cambio, pero en ese momento el dólar americano se estaba depreciando y se estaban apreciando las monedas emergentes. Por eso el peso se había separado mucho de sus pares emergentes, que es una historia muy diferente a la que estamos viviendo ahora, en el cual, aún estando igual a 19.50, pero pensamos que nada más 60 centavos de esos 19.50 se explican por riesgos locales o internos a México, después de que pues, ya tenemos una postura mucho más constructiva respecto al Tratado de Libre Comercio. Igual no se resuelve tan pronto, pero la disposición es a resolverse, que es muy distinta a la que había a principio de año. Entonces, ¿qué es el gran cambio? Pues el gran cambio es la depreciación de las monedas emergentes, que se está viendo prácticamente todo el año y que se aceleró más en las últimas 2 o 3 semanas. Y aquí el tema principal es que viene de una fortaleza generalizada del dólar. Al principio, que era lo que teníamos del año, pues era una idea del Fondo Monetario Internacional que decía, bueno, pues el dólar, Estados Unidos va a crecer, se revisó mucho el crecimiento, hay una reforma fiscal que va a impulsarlo, pero va a jalar a todo el resto, va a jalar al resto del mundo. Y lo que estamos viendo es que, bueno, y que va a haber un crecimiento más balanceado en todo el globo. Y lo que vimos recientemente, que pues, ha sido de preocupación, es que Europa y Japón pues simplemente no han dado el desempeño que se esperaba, tanto en inflación, la inflación ha salido por abajo de lo que se esperaba, y también el crecimiento económico por abajo de lo que se esperaba. Entonces, pues Estados Unidos se ha quedado otra vez como líder, y eso pues, ha favorecido el dólar. También tuvimos el comunicado de la Reserva Federal, que fue la semana pasada, en el que nos dijeron, oye, pues ya la inflación está llegando al 2%, eso lo que significaría es que a lo mejor vamos a tener que subir las tasas más rápido, y eso es pues favorable al dólar. También lo que había sido negativo al dólar era pues toda esta idea que Trump se iba a pelear con China, con los tratados comerciales, y eso pues no ha sucedido, al revés, eso ha perdido fuerza, ¿no? Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, yo creo, y a lo mejor lo más importante de todo esto, es que hace unas 2 o 3 semanas las posiciones, o todo el mundo estaba apostando en contra del dólar. Las posiciones en Chicago a favor del peso estaban en máximos de mucho tiempo, a favor del euro, a favor de la libra esterlina. Entonces va a tomar mucho tiempo en lo que se deshacen todas esas posiciones. Entonces, por eso no pensamos que este movimiento del dólar va a durar poco tiempo, ¿no? Sino que la presión va a estar ahí por lo menos lo que resta del mes y posiblemente el principio de junio. Pero con el tema del Telecán, si bien decías que es muy diferente esta situación a la que veíamos hace unos meses, se habla de que hay expectativas positivas sobre esta etapa en la renegociación del Telecán. ¿Podríamos ver beneficios para el tipo de cambio, para el peso frente al dólar, Guillermo, en las próximas semanas, tal vez? Pues mira, si llegáramos a un arreglo pronto, porque hoy también hubo declaraciones de Estados Unidos que empezaban otra vez las rondas y dijeron, mira, estamos constructivos, queremos acabarlo en 2 semanas, pero pues hay un riesgo de que no lo acabáramos. Si se acabara en 2 semanas, yo creo que va a ser muy positivo, pero es muy diferente de cuando estábamos en 18 pesos, que ahí a lo mejor, bueno, pues ya se había preciado casi todo, pero la diferencia que tenemos hoy a 19.50 es que todas las monedas emergentes se han depreciado demasiado. Entonces, a lo mejor el efecto positivo pues, nos llevaría a lo mejor a 19, 19.20, ya no abajo de los 18, porque la diferencia de todo lo que se ha fortalecido el dólar en estos últimos 3 semanas pues, es muchísima diferencia, ¿no? Entonces, ya estás en un nivel mucho más depreciado y la noticia sería positiva, pero no nos llevaría tan abajo, ¿no? Y el otro tema que también es importante comentarlo es lo que está pasando con el petróleo. Tú lo comentabas al principio de tu programa, el barril ya está en $70 y mañana pues hay mucha expectativa respecto al anuncio que va a hacer Trump con respecto a si sigue en el pacto, bueno,
el acuerdo que hay con Irán, ¿no? Y la idea es de que obviamente se sale del acuerdo, pues regresarían las sanciones a Irán. Irán tendría que sacar del mercado petrolero pues todas sus, bueno, una buena parte de sus exportaciones, y eso sería muy negativo, bueno, sería muy positivo para el precio del petróleo, subiría, ¿no? Se habla de que podría llegar hasta $80, y también hay presión de Saudi Arabia que les gustaría que subiera. Entonces, si eso pasara, también yo creo que es una de las explicaciones que ha estado reforzando la fortaleza del dólar, porque eso pues, traería inflación a Estados Unidos, traería más alzas de tasas, y eso pues, a su vez está fortaleciendo el dólar. Entonces, pues el sector externo bastante complicado, y a lo mejor la ventaja de NAFTA, pues en medio de estos dos temas, habría que ver cómo se resuelve mañana lo de, ya no va a ser tan dramático el efecto, tan positivo como estábamos antes, ¿no? Entonces, Guillermo, ante este panorama complicado que ponemos sobre la mesa, ¿qué se podría esperar de la próxima reunión del Banco de México? ¿Podría haber alguna intervención? Pues mira, aquí está muy interesante porque también las tasas en México, además de la depreciación del tipo de cambio, pues han reaccionado a la alza y ya están empezando a pricear pues un escenario no tan optimista como teníamos cuando el tipo de cambio estaba a 18, que se veía todo favorable. Si pensabas que iba a salir NAFTA y que iba a seguir la depreciación del dólar, pues iba a ser muy positivo para la inflación en México y para las tasas. Ahora ya mucha gente pues, está empezando a especular. El mercado, según nuestros números, está priceando con 37% de probabilidad que vaya a haber un alza en mayo. Nosotros estamos pensando que con la información que hay hasta ahorita, y dado, aquí es la gran diferencia, ¿no? Dado que la depreciación del peso no es por razones internas, es por razones externas, pues tienes que dejar que la moneda se deprecie porque competimos con otras monedas emergentes en los mercados de exportaciones de bienes y servicios. Entonces no veríamos una necesidad de que Banxico subiera la tasa. Si esto llegara a cambiar, ya sea por una noticia negativa del Tratado de Libre Comercio o que nos empezáramos a separar mucho de los mercados emergentes, la historia sería diferente, ¿no? Pero por ahorita pensaríamos que Banxico no tendría por qué subir la tasa. Además, hoy hubo una intervención del subgobernador Guzmán en la cual dice, bueno, pues vamos a estar viendo para ver si movemos la tasa o no, pues el desempeño de la inflación. El martes sale la inflación en México. Para abril ya estamos viendo un 4.6 para la inflación general y un 3.7 para la inflación subyacente, que ya son niveles abajo de lo que estaba pronosticado Banxico para todo el segundo trimestre, ¿no? Para todo el segundo trimestre Banxico estaba pronosticado 4.8 y ya vamos en 4.6. Y 4% para la subyacente, ya vamos en 3.7. Entonces, realmente con la inflación dando estos tan buenos resultados, vemos que no sería necesario el alza, pero como decíamos, pues estamos, si son cosas internas que se empiezan a mover la moneda de aquí a la reunión del 17, pues habría que volver a evaluarlo. Bien, pues muy atentos a lo que ocurra el día de mañana en cuanto al anuncio de Donald Trump de Estados Unidos en cuanto al acuerdo con Irán. También, por supuesto, las cifras de inflación y los resultados de esta otra etapa de la renegociación del Telecán. Muchas gracias por el análisis de hoy, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa. Muy buenas tardes. Gracias a ti y buenas tardes. Gracias.